Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros en este espacio. Gracias por permitirnos llegar hasta la comodidad de sus hogares. Hoy es ya viernes 14 de julio del año 2017. Ya es fin de semana, amigos cibernautas. Ya es pues prácticamente pues ya el cierre de una intensa semana de trabajo que pues aquí en NP Noticias, pues como siempre cumplimos con nuestro gusto y nuestra satisfacción, que es un placer estar con ustedes. Transmitimos como siempre desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Bueno, entramos con una noticia pues que verdaderamente pues nos hace recordar muchas cosas, nos hace saber que el tiempo de cada uno de nosotros, los seres humanos, pues tiene un periodo de tiempo en esta vida, en la tierra, y que tarde o temprano tenemos que partir, pero que hay personas y hay seres humanos que transitamos o que caminamos por esta vida tratando de dejar algo atrás de nosotros, algo que pues que contribuya al mejoramiento de la sociedad y de lo que hoy vivimos y de lo que vemos, lo difícil que es todo esto, pero que hay seres humanos que nos hacen la vida más agradable. Una noticia que pues sí, nos entristece, nos pone triste, nos entristece, es el fallecimiento de un gran comediante, un gran personaje, un gran actor, como lo fue Héctor Lechuga, quien falleció ya a los 88 años de edad. ¿Quién no recuerda esos programas tan picarescos, esos programas que llevaban el doble sentido, esos programas que hablaban de los políticos y de la política, y que humorísticamente pues daban a conocer lo que se vivía en ese momento? Una forma chusca de tirarle a los políticos y a la política ese sabor que tenía para transmitirlo este personaje que se llama Héctor Lechuga, porque no ha muerto para quienes tuvimos la oportunidad de ver sus programas. Barriendo la noticia, Ensalada de Locos, eran uno de sus tantos programas que él tenía y que la verdad nos dejaron pues grandes recuerdos, que nunca olvidaremos a don Héctor Lechuga, quienes tuvimos la oportunidad de ver esos programas. La verdad que lamentable, pero así es la vida y la vida tiene que continuar, pero ha dejado una gran historia. Permanecerá, yo creo que dentro del mundo, mientras exista quien lo recuerde. Nosotros lo recordaremos también siempre al señor Héctor Lechuga. La verdad que sí dejó una huella en todos nosotros. Falleció a los 88 años de edad. Bueno, y hay otros que dejan muy malos recuerdos, que dejan estela de corrupción y de desastre a su paso. Es el caso de uno de los peores personajes que hemos tenido en el estado de Veracruz, y que se llama Javier Duarte de Ochoa. Fíjese usted muy bien lo que es la vida. Don Héctor Lechuga deja un gran legado, un recuerdo, pues yo diría que un recuerdo imborrable, positivo, un recuerdo que marcó su paso por esta vida
para que nunca nos olvidemos de él, porque fue un personaje que nos hizo reír, que nos hizo emocionarnos, que nos regaló tantas cosas este gran actor Héctor Lechuga, y que será recordado por siempre, creo yo, por haber sido uno de los grandes personajes de la farándula de nuestro país, y que lo recordaremos positivamente siempre, con la mejor sonrisa a este personaje que nos hizo reír y olvidarnos incluso de nuestros propios problemas. Pero el otro personaje al que vemos que deja a su paso puras cosas negativas, actos de corrupción, y vaya usted a saber que tantas atrocidades más, aparte del robo, de la corrupción, del desvío de recursos, del engaño, de la mentira, del coraje y del odio que le tuvo a los veracruzanos. Ese personaje se llama Javier Duarte de Ochoa. Qué triste y qué lamentable personaje que hoy se encuentra recluido en un penal militar allá en Guatemala, y que pronto será extraditado a nuestro país. Este personaje, que fue impuesto por otro corrupto como lo fue Fidel Herrera Beltrán, llegó a la gubernatura del estado con una gran simpatía de la gente, que creía y creyó que siendo un personaje joven podría darle un mayor impulso, un mayor brío a este estado de Veracruz, que siempre había sido un estado pujante. La debacle se veía venir desde que Fidel Herrera Beltrán entró al gobierno del estado, porque fue un personaje que se rodeó de gente joven pero totalmente corrupta, que lo único que hizo era venir a robar. Me estoy refiriendo a Eric Lagos, a Jorge Carballo, a Edgar Espinoso, a Alberto Silva, a Adolfo Mota, el propio Javier Duarte de Ochoa y tantos otros personajes que, al amparo de la corrupción de su propio jefe, que era Fidel Herrera Beltrán, no hicieron más que desviar los recursos, hinchándose las bolsas de dinero que no les pertenecía. Y el colmo de todo fue haber dejado a Javier Duarte de Ochoa. Y digo el colmo de todo esto porque hoy, al paso de los años, en tan solo 6 años, Javier Duarte de Ochoa destruyó su vida y de quienes le rodean, como son sus propios hijos. Es lo más triste que podemos decir de este personaje que se metió a la política y que en solo 6 años destruyó totalmente su vida, amigos cibernautas. Independientemente de que el gobierno tenga un acuerdo con él y que a lo mejor dentro de 2 o 3 años tendrá que salir de prisión, porque pues hay muchos que están embarrados en esta tranza que Javier Duarte de Ochoa tejió con la cúpula del poder, en la que se desenvolvía el propio Enrique Peña Nieto y todos aquellos atrás de él que lo impulsaban para llegar a la presidencia de la República, y que hoy sabemos que Javier Duarte de Ochoa, en el año 2012, en plena campaña electoral de uno de los peores presidentes de la República, como lo es Enrique Peña Nieto, desvió miles de millones de pesos a esa campaña. Independientemente, decía yo, del acuerdo que pueda existir entre ellos, lo cierto es que Javier Duarte de Ochoa terminó con su carrera política. Otro, como Roberto Borges, está detenido también, y otro más, César Duarte de Chihuahua, está prófugo de la justicia. 3 de sus mejores gobernadores, que Enrique Peña Nieto en aquella entrevista había dicho que era la nueva generación política, los tres están siendo 2 detenidos y 1 fugado, pero los 3 tienen procedimientos legales en su contra. Vaya vergüenza del presidente de la República.
Y vaya forma de destruir su propia vida, la de Javier Duarte de Ochoa, que hoy se encuentra solo, sin sus hijos, sin su mujer, sin su madre, sin nadie a su alrededor, abandonado, entre comillas lo diría yo, allá en esa prisión de Guatemala, donde seguramente alguien lo irá a ver y desde donde seguramente estará negociando o ya habrá negociado su regreso, como lo hemos dicho, pero que es necesario que sufra el calvario solo, porque solo es donde debería de estar este señor, y digo solo entre comillas, porque la verdad solo se me hace muy difícil, pero solo tendrá que enfrentar estar detrás de una reja. Hay muchos que ya cayeron, como Arturo Bermúdez, como Mauricio Audirac, como Gina Domínguez y otros más, pero que lo que le espera a Javier Duarte de Ochoa es mucho más grave, porque estamos hablando de delincuencia organizada, uso de recursos de procedencia ilícita, digamos que son delitos graves, que será trasladado quizás a un penal de alta seguridad, llámele usted el altiplano, como han dicho muchos, y en donde la situación al interior de esos penales es difícil, muy muy difícil, amigos cibernautas. 2 o 3 años pasar en un penal de alta seguridad será verdaderamente un calvario. Este hombre joven destruyó su vida, muchos miles de millones desaparecieron del erario público, estamos hablando de más de 30,000 millones de pesos, un tanto seguramente se fue a la campaña de Enrique Peña Nieto, otro tanto se lo clavó él con sus amigos que hoy son diputados y que les acabo de mencionar, que iniciaron con Fidel Herrera Beltrán, el peor ejemplo para esta nueva generación política. Y que donde esté el negro se ha de estar riendo de lo que está pasando, o quizás esté preocupado, no lo sabemos. Lo cierto es que él está en libertad. Bueno, pues mire usted que Javier Duarte de Ochoa es posible que en unos días ya esté siendo extraditado a México. Allá en Guatemala, el fiscal o primer viceministro de Seguridad de Guatemala reiteró la necesidad de que la Procuraduría General de la República gestione todos los trámites para poder llevarse a Javier Duarte de Ochoa, para sacarlo de territorio guatemalteco antes de que algo más grave le suceda, ante las alertas de atentados en contra del exgobernador de Veracruz. Dice Ricardo Aníbal Guzmán: nosotros esperamos que las autoridades de la Procuraduría General de la República hagan todas las gestiones muy pronto para poder llevárselo. Es una preocupación que él esté entre nosotros, que él esté acá. Hemos tenido alertas o alarmas de que personas le quisieran atacar, y una amenaza nunca es clara de quién es la persona que le quiere atacar en realidad. Y por eso la preocupación, y se lo trasladamos a las autoridades tanto de la Procuraduría General de la República o al Departamento de Relaciones Exteriores, que están llevando a cabo este proceso de extradición, en donde Javier Duarte de Ochoa no se ha opuesto y ha pedido que lo extraditen. Y cuando hablamos de que lo pueden matar, amigos cibernautas, podemos pensar de la gran cantidad de información que tiene este exgobernador en contra de muchos personajes importantes de la clase política gobernante de este país que se llama México. Y cuando decimos que alguien lo puede matar, cuando hay la alerta que existe en Guatemala de que pudieran intentar asesinarlo, podemos imaginarnos
que alguien del gobierno de México o gente muy poderosa del gobierno de México puede dar instrucciones para que lo asesinen allá en Guatemala antes de que suelte toda la información que él sabe y que tiene en su poder. Cuando llegue aquí a México y empiece a soltarla, si no le cumplen las exigencias que él solicitó, y que es no pasar mucho tiempo en la cárcel. Una de ellas le ha permitido que su mujer y sus hijos se vayan de nuestro país y se lleven todos los miles de millones de pesos que Javier Duarte de Ochoa y la Karime Macías, su esposa, se robaron del erario público. Por eso, la preocupación de las autoridades de Guatemala de que se lleven lo más pronto posible a Javier Duarte de Ochoa. La vida carcelaria del exgobernador Javier Duarte de Ochoa puede ser distinta después del próximo lunes 17 de julio. Con su internamiento en una cárcel federal de máxima seguridad, sus compañeros de pasillo podrían ser los narcotraficantes Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, Fernando Sánchez Arellano, alias El Ingeniero, líder del cártel de Tijuana, el secuestrador Daniel Arismendi el Mocha Orejas, o Jesús Reina García, el gobernador de Michoacán. El exgobernador de Veracruz será sujeto a proceso penal bajo el nuevo sistema penal acusatorio. Javier Duarte de Ochoa tendrá que encarar una primera audiencia ante un juez de control quien validará la detención y la exposición inicial del caso, en donde por la gravedad de sus delitos no podrá enfrentar su proceso en libertad. Esto, amigos cibernautas, cumpliría hasta la vinculación a proceso con una de las primeras etapas del proceso que se le va a seguir en su contra, y desde luego habría que analizar todos los datos de prueba que expongan su defensa. Seguramente será vinculado a proceso y habría que ver qué tantas pruebas también aporta el Ministerio Público y luego ser sujeto pues a una investigación complementaria en donde le fijan un determinado tiempo para que el Ministerio Público pues aporte o indague aún más en contra de este pues imputado ya seguramente para ese momento, amigos cibernautas. Este periodo de investigación puede durar entre 3 o 6 meses. Esta investigación que se pueda llevar, que se le pueda seguir a Javier Duarte de Ochoa una vez que haya sido vinculado a proceso. Seguramente el exgobernador, amigos cibernautas, independientemente de que hay un juez que lo reclama, que está en el reclusorio Oriente, seguramente lo lleven al penal del Altiplano. Es la información que se está dando a conocer, en donde ahí, amigos cibernautas, independientemente de que pues la pena que podría purgar, que sería de 40 a 50 años, seguramente no será para tanto, seguramente será menos, pero llegar al penal del Altiplano, una cárcel de máxima seguridad, en donde constantemente tienes que pasar lista a las 9, a las 11, a las 3, a las 5, a las 7, a las 9 de la noche, constantemente, en donde te tienen la luz prendida, en donde no te dejan dormir, en donde no tienes acceso a la lectura que tú quieres, en donde tienes que contestar con un sí señor, con un no señor, cosas así que para un exgobernante pues será humillante, pero que pues se lo buscó, ¿no? Es un personaje que le causó mucho daño a Veracruz, es un personaje que permitió la impunidad total en la que vivimos y que no ha podido remediar tampoco el actual gobernador, porque es un gobernador que tampoco ha podido dar el ancho. Pero independientemente de eso, el proceso que sigue Javier Duarte de Ochoa será uno de los más severos en caso de que sea internado
en el penal de El Altiplano. Tres meses han pasado de la detención de Javier Duarte de Ochoa allá en Guatemala, y bueno, parece ser que dentro de poco ya estará en México. Los ilícitos que se le siguen, por los que es requerido el gobernador de Veracruz, independientemente de lo del lavado de dinero y delincuencia organizada, pues está siendo responsable, o es probable responsable, de haber encabezado una red delictiva que pudo desviar y triangular dinero del erario público, amigos cibernautas. Pues no sé si se le fincarán, por lo que se ha dicho, que son de más de 34 mil millones de pesos, o si solamente será por unas cantidades menores. El caso es de que Javier Duarte de Ochoa tendrá que pisar una cárcel federal de máxima seguridad. Se tiene contemplado la extradición para este lunes 17 de julio, en la que el Poder Judicial de Guatemala hará entrega de este detenido al gobierno de nuestro país para que sea sujeto a este proceso penal. Y pues en base a la indagatoria que se le ha integrado por parte de un juez federal radicado en el reclusorio norte de la Ciudad de México. Este juez, independientemente de que está en el reclusorio norte allá de la Ciudad de México, es posible que Javier Duarte de Ochoa no sea internado en ese reclusorio, sino que sea llevado al Centro Federal de Adaptación Social número 1, El Altiplano, ubicado en Almoloya, en el Estado de México. Antes era Almoloya, ¿no? Ahora le cambiaron y le pusieron El Altiplano. Es una de las cárceles más duras, amigos, del sistema penal penitenciario federal. En Guatemala, por ejemplo, tenía ciertas comodidades, tenía acceso a sus 3 comidas y podía incluso pedir otro tipo de comida, tenía acceso a llamadas telefónicas. Es una vida más cómoda, pues, una vida más tranquila, en donde pues estaba más relajado, había comida a su antojo. Allá o aquí, cuando llegue, será muy muy difícil, y repito, incluso tenía acceso a los servicios de salud las veces que él dispusiera, y además de escoger la lectura que él quisiera. Aquí en México es otra cosa, en ese penal de seguridad federal, de alta seguridad, de donde se escapó el Chapo, sí, cierto, pero son cosas muy distintas, porque el Chapo estaba acostumbrado a lo de los túneles, que por cierto, con esa famosa huida, los reforzaron, los engruesaron más, y yo lo veo totalmente difícil, una fuga de ese penal. Ahí no sale uno si no es cumpliendo la sentencia, o con los pies por delante, amigos cibernautas. Grave, grave, grave. Lo del Chapo Guzmán hizo que las medidas de seguridad de ese penal se incrementaran, y en caso de que Javier Duarte de Ochoa llegue ahí, pues una fuga es casi imposible a estas alturas. Así que qué difícil esto, amigos cibernautas. Ahí en el penal de Guatemala, en este Matamoros, un penal, una cárcel militar, pues llevaba una vida más cómoda, independientemente, pues allá hay otras cárceles donde están, ¿no? Pues donde se matan por una comida, amigos, en otras cárceles, pues, en donde por vivir y por comer matas para tener acceso a algún alimento. En otras cárceles de Guatemala y en cárceles de nuestro país también considero yo que así sucede, y el penal del Altiplano es uno de los penales muy muy duros, en donde estás aislado. En Guatemala, repito, independientemente de que tiene una vida más cómoda, está encerrado, también está solo, porque se dice de que se teme un atentado en su contra,
que alguien de México le pague a alguien y lo maten allá. Pero pues se la llevaba más tranquilo, digamos, porque tenía acceso a sus 3 comidas y a lo que él pidiera, acceso a llamadas, acceso a servicios de salud, y otras cárceles como una que están allá en Guatemala que se llama El Infiernito. Es una cárcel muy difícil, en donde hay que luchar para sobrevivir, hay que matar para comer. En esa cárcel de Guatemala él se la llevaba más tranquilo. Cuando llegue aquí a nuestro país, llegar al penal del Altiplano, le será muy duro, amigos cibernautas. Pues la cosa es de que también hay otro personaje que está ligado, muy ligado a Javier Duarte de Ochoa, y que pues la Fiscalía General del Estado de Veracruz ya solicitó su desafuero, porque es diputado federal. Se llama Alberto Silva Ramos. La Fiscalía General del Estado de Veracruz ha solicitado o presentó la solicitud de desafuero de este diputado federal, quien fue coordinador de comunicación social del gobierno del estado durante la administración de Javier Duarte de Ochoa, y está acusado solamente él, escúchele usted muy bien, solamente él, de malversar 4,000 millones de pesos durante su función como coordinador de comunicación social. Es el juicio de procedencia que solicita la Fiscalía General de la República en contra de este exfuncionario del gobierno del estado, que hoy goza de fuero. El otro caso de otro de sus allegados, que es Tarek Abdalá, al que le instruye y le regaña preguntándole dónde están esos 1,000 millones de pesos que tienen que ir a dar al Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Ese otro diputado federal, goza de fuero, se llama Tarek Abdalá, y está detenido el juicio de procedencia en su contra, porque seguramente tiene muchísima información. Imagínense que lo agarren, toda la información que va a soltar va a embarrar al propio Enrique Peña Nieto, amigos cibernautas. Así que tenemos ya a Alberto Silva Ramos con la solicitud del juicio de procedencia en su contra, que ha solicitado la Fiscalía General del Estado por conducto de Jorge Winkler, que pues tiene la intención de llevar a la cárcel a estos 2 ex funcionarios de la administración de Javier Duarte de Ochoa, uno de los ex gobernadores más corruptos de la historia de nuestro país, o a lo mejor ni tanto, amigos, nada más que le tocó la época en la que la situación está muy difícil con el Sistema Nacional Anticorrupción, que por cierto ahorita le informo de eso, pero le tocó una etapa en la que también desafortunadamente se caracterizó por un robo pues a todas luces, pues que era sabido y que era visto, y que para desgracia de él, para fortuna quizás del pueblo mexicano veracruzano, llegó otro gobierno que no era de las mismas siglas partidistas, acérrimo enemigo de Fidel Herrera y por lógica de Javier Duarte, que se llama Miguel Ángel Yunes Linares, y dijo que iban a ir a dar a la cárcel. Hasta cierto punto ha cumplido, y ahorita tenemos a Arturo Bermúdez, tenemos a Mauricio Audirac, tenemos a Francisco Valencia y tenemos a Gina Domínguez, también ex titular de comunicación social. A ella la sustituyó Alberto Silva Ramos, por cierto, pero hay varios que están en la cárcel, y estos 2, que es Tarek Abdalá y Alberto Silva Ramos, que ya se inició su juicio de procedencia con la solicitud de la Fiscalía. El de Tarek Abdalá está detenido, y no dude usted, a lo mejor alguno otro más que es diputado federal, como Eric Lagos, que dicen que ya negoció con Miguel Ángel Yunes Linares, que Edgar Espinoso también ya negoció, incluso que le soltó ahí un billetón y una de las aeronaves que él tiene, y está Adolfo Mota, y Jorge Carballo, que es un corrupto a más no poder,
y bueno, a ver qué va a pasar. Y aquí en el Congreso local, pero parece ser que estos dos diputados locales ya negociaron con Miguel Ángel Yunes Linares, que fueron también funcionarios durante la administración de Javier Duarte Ochoa y que hoy son diputados locales. Me refiero a Vicente Benítez y a Juan Manuel del Castillo. Uno fue oficial mayor de la SEP y otro fue, creo que fue, si no mal recuerdo, también fue de la SEP y fue de la Secretaría de Finanzas, en donde se manejaba el billetón, recursos federales. Estos dos diputados locales, tal parece que ya negociaron con Miguel Ángel Yunes Linares, y vaya usted a saber cuántos cientos de millones se sacaron de la bolsa para entregárselos al gobierno del cambio, para que los perdonara, para que pues no pase nada, y además a cambio de que le ayuden a sacar sus iniciativas de Miguel Ángel Yunes Linares, que ha resultado otro personaje otro personaje que es más de lo mismo, amigos cibernautas. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos para hablar de la Fiscalía Anticorrupción, que parece ser que ya está caminando y ya la han avalado los diputados locales. No se vayan, regresamos.